para que puedan presentar en el aula. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Diego Sotelo y junto con Celia Fontana coordinamos la mesa académica mixta construida por los extranjeros, la segunda parte. Vamos a hacer un cambio técnico debido al equipo que estamos utilizando y la comunicación que estaba programada de Samuel Luis Villena pasará en tercer término y no al final como estaba programado, y la de un servidor será la comunicación que cierre la sesión. De igual forma, después de las comunicaciones, abriremos un espacio para preguntas. Bien, pues el primero en presentar su comunicación es Gustavo Adolfo Zuluaga Hoyos, de la Universidad del Bosque de Colombia, con el trabajo de compra de ferrocarriles y el mito de la serpiente Oso. Adelante. Ahora sí, buenas tardes para todos. Esta oportunidad, primero agradecerles en el círculo americano por la oportunidad de compartir esta comunicación con ustedes. Voy a hablar de Konrad Preuss, un etnólogo alemán y arqueólogo además, estuvo en Colombia en el siglo XX. Voy a leer un texto para esta sesión. Konrad Preuss, un reconocido etnólogo y biólogo alemán, discípulo de Adolf Bastian, que realizó dos viajes a América a principios del siglo XX con el fin de estudiar in situ algunas de sus culturas indígenas. El primer lugar entre los años 1905 y 1907, una comisión de científicos alemanes financiada por el Museo Etnológico de Berlín con el propósito de estudiar las culturas pobres y michones de la Sierra Madre Occidental Mexicana. El segundo viaje ocurrió a Colombia, para hacer a causa de sus diferencias con el mexicanista Theodor Sever, lugar donde vivió desde 1913 a 1919. Allí desarrolló las investigaciones de suma importancia para la profesionalización de la arqueología y la etnología de nuestro país. Una sobre las culturas de la cocina y Barreto, de la cual nació el libro Arte Histórico, dado en 1927. Otro sobre los indígenas Micael, mejor conocidos como Huicoto, de la Amazonía colombiana, cuyo resultado fue el libro de la mitología de los Huicotos, publicado en Bottingen entre 1921 y 1923. No veremos enseguida. Y la última investigación versó sobre los indígenas Cácaba, mejor conocidos como Coquis, que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, que dio origen al libro Viaje de exploración a los indígenas Cácaba de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Estos son los tres libros básicos. En cuanto a la mitología de los Huicotos, sobre Preuss incluye el mito de la serpiente monstruo, que es la que se le conoce. Hay que decir que es el libro más extenso de la mitología sobre Colombia. Consta de dos partes. La primera está conservada en la biografía de la comunidad, recoge sus impresiones de viaje, observaciones sobre el pensamiento religioso de esa comunidad, análisis de las narraciones recopiladas, etc. Y descripciones. Y la segunda parte, la componen los textos que recogió durante los 3 meses que vivió con los indígenas de esta comunidad. Y además un diccionario de lengua alemán de 3.000 entradas que recoge la totalidad del vocabulario utilizado en esos textos. Ahora bien, de todas las descripciones etnográficas que contiene la primera parte de la mitología, quizá la más significativa sea aquella de la fiesta Bahay, un supuesto que explica anual que, según Preuss, era celebrado por los indígenas al regreso de los combates, es decir, después de haber consumido la carne de los prisioneros.
Esa es una cita de Roberts. Dice que de modo nosotros no ponía en duda que esa práctica era una realidad de todos nosotros, sino que la consideraba un ritual de venganza institucionalizada, resultado de conflictos intertribales. Veamos un pasaje de este libro, particularmente revelador y espeluznante, con el que Freud se introduce el corazón mismo en la problemática del canibalismo vivo. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración, el público no son una comunidad que habita en lo que hoy es Caquetá, en el departamento de Colombia, al sur, límites con la Amazonía, y fue un pueblo particularmente afectado por el comercio cabuchero que tuvo lugar en esa zona durante finales del siglo XIX y principios del XX. Para legitimar este comercio se inventaron muchas historias, así como en la conquista se inventaron muchas historias sobre las caníbales para utilizar las entes que visitaron esas zonas. De la misma manera se inventaron muchas historias en torno a esa comunidad, particularmente financiadas por José Arana, que fue el cauchero más relevante de esta época. Entonces, con esta descripción que se conoce. Era costumbre tratar al prisionero con los brazos extendidos a una viga que reposaba sobre los maderos. Le separaban las piernas y le clavaban los pies a tierra con unas varas puntiagudas. Su espalda daba contra los maderos, mientras que sus piernas estaban ligeramente dobladas. Allí se le daba muerte al prisionero con una lanza o un puñal de caña. Aquí la cita de Cruz. Lo primero que hay que subrayar en este pasaje es la forma efectiva que inicia la descripción del rito de canibalismo. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la discusión de la fiesta óptima, en que habla en detalle de los preparativos que los indígenas realizaban para este ritual, Freud es más escueto con la ocasión del rafle o fiesta baile y no dice nada acerca de aspectos que creían muy importantes para comprenderlo. Por ejemplo, acerca de la procedencia del hierro vencido o del carácter de las guerras intertribales que habían dado como resultado su lectura. Todo sucede como si hubiéramos llegado tarde a la acción del drama. Lo único que se nos invita a ver es al prisionero atado de las manos a una viga, el árbol de sangre de camina, con las piernas dobladas y clavadas en el suelo y espera de su muerte. Este cuadro de horror se completa con la descripción del modo que era consumida la víctima, vuelves de motocicleta de Ross. Los hombres eran los únicos que consumían la carne del prisionero. Comían el corazón, los riñones, el hígado y la ósea. Después de haberla cocinado, costaba muy poco, de tal manera que al comer no sacaba todavía. Antes de comer, se llenaban la boca de ambil. El ambil, bueno, si no mucho en el trabajo, es una pasta de consistencia blancuzca que se prepara con el tabaco líquido y otras sustancias mentales que los indígenas preparan. Se utiliza sobre todo como un medio de hablar del pensamiento y de estimular el uso de la palabra. Entonces, antes de comer se llenaba la boca de ambil, pero lo contrario no lo soportarían. Una vez terminaban, no lo para vomitar porque habían consumido. Es aquí la cita de Cruz. Desde estas descripciones, también de pormenores, uno podría pensar que quien las escribe ha habido una experiencia de los eventos. Sin embargo, sorprende saber que ese no es el caso del relato de Cruz. Él mismo reconoce que la fiesta básica no se celebraba en cayendo en la época de su visita y que antes, cuando aún se realizaba, solo se comía carne de monte. ¿Qué podemos decir pues frente a estas afirmaciones que parecen contrarrestar la eficacia retórica de las descripciones? ¿Qué es lo que empuja a Freud a describir un acto caníbal a propósito de una fiesta que, según su propio testimonio, ya no se celebraba y en la que no se consumía más que carne de monte? Los falsos testimonios de los indígenas, sus lecturas, los informes de las autoridades en los colonos. Es aquí, en este territorio hermoso, donde se entrecruzan la ambigüedad de esta descripción de Freud, que ha subrayado Mushkowski, investigador australiano que se propuso en este periodo cabuchero que se ve en Colombia, de Colombia y Perú en el siglo XX. Otro de los territorios de estas columnas que se mencionan ahí son las leyendas en torno al canibalismo inventadas por los colonizadores.
discurso etnográfico occidental que educaba la mirada de los investigadores para percibir a los indígenas en un contexto colonial. Yo creo que no tengo que hablar de idea de con la escritura. Digamos que son tres elementos que concluyen en esa columna sobre ese misterio que se pretende en torno al canibalismo. Las descripciones de Royce, las leyendas inventadas por los colonos y el discurso etnográfico sobre el que estamos discutiendo en esta mesa, que educaba la mirada para percibir a los indígenas en el contexto colonial. Ese territorio hermoso es el que permite que se genere un discurso ambiguo frente a las comunidades indígenas. La ambigüedad de la descripción de la mesa baja de la idea que los construye sobre datos indiscriminados para el feminismo. Pues si con el mismo plano discursivo de testimonios informantes, el contenido de algunas tradiciones orales, como el que Mahakali, que enseguida, que tratan el tema del canibalismo, y por último los cantos de las diferentes fiestas. Para nuestro propósito, importa resaltar que, de acuerdo con Royce, el mismo Mahakali, el mito de la serpiente monstruo, era narrado antes de y durante esa fiesta oriental. Eso nos habla de su importancia ritual y su carácter fundacional. Ustedes saben que en el Amazonas, digamos que el animal simbólico por excelencia es la anaconda. Muchos de los pueblos, por ejemplo los de Sana o los Gaviari, tienen historias que hablan de una boa que los trajo desde el inframundo y no colonizó tanto la palabra, sino hizo que se habitara la tierra que antes estaba desolada. Bueno, pero también esto nos habla entonces de la importancia ritual y su carácter fundacional, pero también de su relación con el tema del canibalismo, sobre el cual tenemos una postura. Es el canibalismo una dimensión meramente colonial, una costumbre indígena real, un evidente. En otras palabras, es la creencia del canibalismo solo producto del imaginario colonial expansionista o de haber escogido elementos que pudieran autóctonos. Este es un problema complejo. Hoy sabemos, por ejemplo, que para los indígenas Pitayé, la antropofa por excelencia es el riamo, que viene esa palabra que viene del rey, que es comer carne, y ma, que es un clasificador nominal, que se utiliza para designar al hombre, con lo cual tendríamos que el riamo es el hombre blanco con el hombre carne humana. Bueno, voy a hablar ahora del argumento de Mahakali. El mismo Mahakali, mito de la serpiente monstruo, como se titula con ese, cuenta la historia de un idioma, un héroe cultural vinculado con la creación de artefactos para la pesca de la caza, que se conectó en los primeros tiempos de la humanidad con la serpiente gigante que el océano acababa con los primeros hombres. Según la versión fijada por Royce, un hombre malo, antepasado mítico del Pitayé asociado con las fuerzas terrestres y acuáticas, pero también con la sabiduría y conocimiento, fue paralizado por el sol y confinado en la casa de su hermano, de William, sin que pudiera ejercer el oficio. Cierto día que William se había ido desde el bosque, su esposa trajo una chica en la casa. Entonces William, que es el nombre del personaje, le preguntó a su cuñada por esa raíz, pregunta atrevida porque, según los indígenas, preguntar por lo que significa en este contexto y invitación al sexo. Entonces la esposa de William se molestó y castigó a Vicente y se enojó con la mujer. Cuando su hermano regresó, Vicente le contó todo el peligro que llevaba atrapado. Así lo hizo William aquí, contrariado por su mujer, le presentó a Vicente una choza en el bosque y le proporcionó una ración de amigo. La choza en cuestión, sin embargo, no era un lugar cualquiera, era un lugar de decisión. La palabra niño para designar este lugar es muy válida, expresión que significa algo así como tejido para fortalecer la sabiduría o para fortalecerse a sí mismo. Viene del inde, que es tejer, y cue, que es el pronombre personal de la persona yo. A ese lugar solo van los chamanes que usan la manera de transformarse en animales. O así como días después, se levantó la choza y se transformó en una diminuta serpiente. En esta forma, la base del agua de la casa de su hermano. Allí lo vieron las cicatrices que, atraídas por su belleza, lo hicieron su mascota y lo llevaron a su casa. Allí lo tocaron a la serpiente con una bota pequeña y se preguntaron por lo que le darían de comer. Primero le sacaron con la mega sal, pero el animal no lo probaba. Luego
ofreció un vino de partida y dijo que es malona, pero también la rechazaba. Entonces tuvimos que hacerle con una piel y descubrió que debía darle vino de yuca. Cuando levantó el avión, la serpiente se empezó a coger. Y al comer empezó a crecer tanto que al poco tiempo tuvo que ser depositada en una olla grande. Luego creció más, hasta que debió ser trasladada a la olla más grande que había en la casa. Finalmente, no había ni lograr un lugar para contenerla, la botaron en el lago que había cercano. Fue allí donde, mientras le daban de comer el vino que ahora tenían que preparar en grandes cantidades, devoró a una de las hijas de vino. Al enterarse del suceso, vino a vengarse y se hizo embutir de la enorme serpiente que a su paso iba devorando gente, a él, que se descomponía en su interior y controló lo soportado con pluma gracias a su oración de vino. Luego, visitado por sus espíritus protectores, empezó a cortar el interior de la serpiente con una concha afilada. Sin embargo, ellos mismos le aconsejaron no abrir del todo la piel del animal, por lo menos no antes de llegar al lago de su casa, de suerte que cuando era salió al lugar indicado, luego apareció en la base del respectivo, abrió un tabo en de la víbora y sacó a ese de los chicos. La serpiente murió. Tiempo después, dijo a una de sus hijas que le la espalda, una somadera muy interesante. Así transformado, comenzó a cazar niños, perezosos y seres humanos, y desarrollaba las sus hijas. Pero a ellos no gustaban esta comida y una vez que su padre abandonó el nido, decidieron comer los huevos que él había puesto allí. Enterado de lo ocurrido, mi mamá se enfureció tanto que quiso devorarlas, pero las niñas vieron auxilio de la comunidad y salieron de su casa, escondiéndose detrás de la puerta. Al final, las personas de la comunidad construyeron una trampa, lo capturaron, pero él se escapó transformándose en la vida. Análisis de Primo Hagar. Después de este resumen del mito recogido por Preuss, cabe que nos preguntemos dónde reside el canibalismo en esta Hagar. En la historia narrada por Rosendo ante las autoridades. En la historia narrada por Rosendo ante las instancias de Preuss, en el etnógrafo que registra, traduce e interpreta el relato para traspasarlo al poeta. En los intérpretes que nos acercamos al texto un siglo después de que fuera traspasada a la escritura. En su ensayo, basado en la escritura poética y en la posibilidad de la literatura poética, Shakespeare plantea que la erupción de la escritura en América tuvo consecuencias importantes para las comunidades indígenas. En primer lugar, fue el agua utilizada por los colonizadores para apropiarse de las tierras de las comunidades indígenas, tal como por el requerimiento. Y en segundo lugar, permitió la domesticación o colonización de su pensamiento. La transcripción del Primo Hagar, efectuada por Preuss, es un claro ejemplo de esta domesticación del pensamiento a partir de la escritura. Preuss realizó su transcripción de este Hagar a partir del relato del indígena Rachel, luego lo tradujo con la ayuda del intérprete y finalmente realizó una traducción libre que acompaña el texto en lengua gringa en la primera edición alemana de la tecnología. Si consideramos este conjunto de mediaciones, resulta evidente que el tránsito del Primo Hagar y la oralidad no se encuentra como un fenómeno negro, sino que ha sido atravesado por múltiples mediaciones, por múltiples ejercicios de violencia sistémica. En el caso concreto de la relación de Preuss, esta violencia se ejercía de dos maneras. Primero, porque la obligación de Hagar en el formato escrito implica asumir una estructuración según los cánones formales occidentales. Por el otro, porque la versión de Hagar hace énfasis en el tema del canibalismo, que es un tema claramente de reglamento colonial. Sin embargo, hay que decir que el Primo Hagar no es simplemente una certificación de canibalismo y de voracidad, como explica Preuss, sino un relato que habla de los orígenes de la comunidad, de los planes, de las plantas, de los nombres de los lugares y de mensajes de la cultura de su totalidad. Para decirlo con exactitud, la diferencia de estatus entre el narrador oral de cerebral y el narrador construido por el escritor por Preuss marca de manera indiscutible el estatus genérico del mito. Pues absolutamente ligado por la idea del principio en la que la comunicación depende, comunicacional, depende de un contexto ritual y normativo que va más allá de la mera narración, incluye elementos como la danza y el canto. Este relato da pie a parte de su especificidad genética, así convertido a la aplicación de la escritura. Deja de ser un Hagar para transformarse en mito, de acuerdo con las determinaciones y los modelos de análisis de la crítica literaria occidental.
De ahí que en la actualidad podamos construir este relato desde una perspectiva estructural. Y voy a leer un poco el texto, pero como acaba el tiempo, quisiera hablar de como cinco secuencias que encontramos en el relato de esa estructura, mirada de sociedad. Según programa 3, su clásico análisis del relato. Hay 5 secuencias, una podemos denominar casa. En esta secuencia se perfilan los roles domésticos y se mencionan los, digamos, los tipos de parentesco que existían entre las personas. Se menciona al padre, a la esposa, al hermano, a la cuñada, a las hijas, etc. La segunda se llama transformación y tiene que ver con la transformación obvia de muy dicen hermano de hijo en serpiente. Un dato muy interesante en esta secuencia es que la serpiente es alojada en cada uno de los artefactos materiales de la casa, en las distintas ollas que se utilizan para cocer los alimentos y para purificarlos de las sustancias patógenas que contienen. Eso significa que la serpiente entra en un lugar, por decirlo así, sagrado para los indígenas. Una tercera secuencia es la domesticación. En la domesticación, la domesticación significa que las hijas de Nicoma toman a la serpiente y la alojan en la casa con los distintos artefactos materiales. Una cuarta secuencia es la venganza de Nicoma, que implica pues, que se introduce como una especie de jonás en el interior de la serpiente y viaje con ella por el Amazonas. Y una quinta secuencia sería la transformación de Nicoma en serpiente. Bueno, concluiría diciendo que Nicoma, lejos de ser una representación del canibalismo, como lo que leía Flores, es más bien una representación, es más bien una representación del conflicto entre la civilización y la cultura, o de las consecuencias que trae para las personas de las comunidades indígenas, traer a la casa, al ámbito doméstico y civilizado, entes que pertenecen a la selva, que es un ámbito agreste y no domesticado. Muchas gracias. Bien, continuamos con la siguiente presentación y está a cargo de Joel Francis Urejuan del Instituto Politécnico Nacional de Cajamarca, México. Su presentación se titula Viajeros en América, la construcción de imaginarios múltiples. Primero, gracias por invitarme a presentar este trabajo. Bueno, primero, voy a empezar una frase de Rodríguez, que decía que odia los viajes y los exploradores. Entonces, en su libro, Cristo. Entonces, vamos a ver qué tanto tiene razón, qué tanto está equivocado. De hecho, de mis voces también, un viajero, y estudió los mitos también en Ororos, en Brasil. Entonces, pero vamos a de Nueva España. Y en este trabajo de estos viajeros pude identificar, vamos, como 5 fases, digamos, de Nueva España. La primera es explorar donde incluyo Colón, que no fue Nueva España, pero fue el Caribe.
y después conquistar, obviamente, colonizar las políticas, las casas, y después conocer, y después los tantos, algunos fallidos, muchos fallidos, empresariales y hasta económicos. Empezamos con Colón. Colón, durante mucho tiempo no había entendido que el Caribe, Cuba, etc., no era así. Hay una política sobre eso. De hecho, Colón era un intelectual y tenía bastantes conocimientos de las estrellas, de la geografía, sabía navegar. Y en su cuarto viaje, todo lugar que descubre lo nombra, tiene una obsesión para nombrar los espacios geográficos, vallas, montes, picos, etc. Pero Colón lo que explora son las cosas. Raras veces de adentro, en algunas ocasiones, se puso adentro de las tierras, pero la visión que tiene es una visión procedente. Encuentra poblaciones indígenas, pero no las entiende, y estas poblaciones para él es parte del paisaje, es lo mismo. No hace la diferencia entre lo que es el paisaje y la población indígena. De hecho, es un poco más eficaz cuando observa la naturaleza que cuando observa a los indígenas. Su falta de atención para el idioma es hecho que provoca una incomprensión total hasta que llegan algunas indígenas a Europa, pero son ellos que aprenden eso. Él no se preocupa por el idioma. De hecho, en 10 años, 4 viajes, Genovés pasó de la exploración a las tentativas de conquista de las islas. Y pasó de la visión romántica del Planetario, que eso fue en los primeros viajes, hasta vivir con él contra los antiguos. Colón ha descubierto América, eso sí, pero no los antiguos. Ahora vamos a pasar con la conquista, con las conquistas. La expedición de Cortés en 1519 fue la tercera que alcanzó las costas mexicanas. Pero a diferencia de Colón, Cortés penetra al interior del continente con un pequeño ejército. Y también, a diferencia de Colón, lo que quiere Cortés es entender lo que está pasando. ¿Qué está pasando con los aztecas, las poblaciones sumisas a los aztecas? Sin embargo, eso durante toda su estancia en México, hay dos fenómenos que no va a entender nunca. El primero son los sacrificios en los árboles y el culto de los ídolos. Él es bastante, Cortés es intuitivo, maneja la intriga también y doble juego para tener ese poder. De hecho, tenía un ejército, unos cuantos hombres para el vehículo frente a la población azteca. Pero sin embargo, fue el genio de aprovechar el mundo de la posición. Eso no puedo entrar en detalle, cómo pudo entender a través de autores. Tenemos su capacidad de entender y hablar el lenguaje del otro, y al final de la conquista
hablar la boca. Eso es una cosa no superficial. También de importancia hablar sobre las acciones particulares de la conquista. Destruir los ídolos para mostrar su invulnerabilidad. Luego pasamos por la conquista, ahora la colonización. Ahí entra Bartolomé de Sas. Ahí está la denuncia sistemática parte de las casas, de las acciones colonizadoras violentas. Luego, el debate del siglo XVI, que sitúa mejor la problemática de la colonización en España. Son los que están entre los defensores de la igualdad de los indígenas y los españoles y los defensores de la seguridad, realmente los corrientes en la colonización. Y el debate alcanzó su apogeo con la famosa controversia de la ley en 1550, que compuso el filósofo Gian de Sepúlveda, defensor de la desigualdad, de la patria dominicana, de Chávez. Eso es uno de los puntos claves la percepción de las casas, de las casas de los indígenas, no es más matizada que la de Colón. Cuando al principio tenía la visión romántica de la vergüenza baja, o sea, no es tan diferente. Las casas es un teórico, no es un historiador, ni ético. No vamos a aprender nada sobre los indígenas leyendo sus estudios. Para poder entender un poco más tenemos que llegar a otra fase, que es la fase de conocer, y eso va a ser con claro, su obra maestra, que representa por ahí la historia de las cosas de Nueva España, y fue impresa en el siglo XIX. Hay un ejemplar, la restaurante aquí en Florencia. Él redactó su historia en la está muy bien y decidió agregar al final una traducción así. Y durante su estancia en México, de 1558 a 1560, reúne a algunos notables de la ciudad y convoca a 4 de los mayores habitantes de la ciudad. Utiliza fuentes primarias, para entrevistar a la gente. De hecho, Sagún ya empezaba a tener un método científico para investigar. Pero a diferencia de las casas, intenta entender esta cultura tan diferente del español. Sus descripciones son hasta construidas en la de aparecer en los tratados. Lo interesante es que renuncia a todo juicio. En la descripción de los rituales aztecas. Su descripción de los sacrificios elimina los calificativos, crueldad, desgraciados, dolores mortosas, utiliza por sus predecesores. Él tiene una mera descripción técnica sin ningún juicio moral. Sagún aportó una cantidad impresionante de conocimientos, pero no los interpreta. No los traduce en categorías europeas, y eso que hace todo el interés de ahora. Ahora, con otro, digamos, entre comillas, científicos, vamos a pasar con otros. Bueno, el viaje de Humboldt ya empezó en 1759 en América del Sur, luego Pacífico, un
Humboldt imaginó a México a través de libros, conversaciones con intelectuales mexicanos, más que contactos con el pueblo chileno. Ahí Humboldt tiene un modo diferente. Humboldt habla con los intelectuales mexicanos, pero no se acerca a ellos. Humboldt reinventó América, sobre todo como naturaleza extraordinaria. Es un discurso que desterritorializa al pueblo indígena. No hay contexto. Es un geógrafo, es un geógrafo físico, de hecho. Para él, con Colón, es igual que Colón, el hombre es parte del paisaje. El hombre desaparece. De hecho, sus descripciones son geográficas, físicas. Cuando habla de Saxon, para él no significa nada. Eso es un problema, nada más. Otro conocedor es Sennett, en inglés, Elementary Science. Él viaja a América Central de 1839 a 1840, con el dibujante que hace un dibujo, imágenes de los edificios. Se interesa la semilla, es la primera vez que se interesa. Hay algunos datos etnográficos en sus escritos. No se interesa un poco la gente. En los dibujos hay muy poca gente, se ve en chiquito representan gente más para la escala que para que sea la gente. Ahora pasamos a los empresarios. Empezamos con el francés Gabriel Fréry. Él llegó a México en 1830. Ahí dice que los ingleses, como los franceses, pudieron entrar en Nueva España mucho más fácilmente sin riesgo que en la época de las españolas, donde había muchos riesgos en la cárcel. En cambio, con el México independiente ya se podía viajar a México. Eso es importante mencionar, es decir, después de la independencia. Gabriel Fréry, bueno, llegó a México, es un escritor, más que todo, se volvió escritor. Era un negociante, llegó a negocios particulares, su padre, negocios en México. Llega ahí con el pretexto de atender los negocios, empieza a viajar, entonces hacia el norte de México. Pero hay una cosa que se interesó a la gente, que contaba, dejando de lado los intereses comerciales para vivir una vida de viaje y dedicarse a la escritura. Entonces la visión de Fréry es un escritor. De hecho, sus relatos son bastante edificantes sobre la vida de México, en particular en Sonora, en el siglo XIX. Luego, otro, es un francés también, Mathieu Fussé. Él va a caminar en México con datos pedagógicos, pero no llegó por eso. Él llegó en 1931, un año después de Gabriel Fréry, para participar en un proyecto de colonización en Veracruz. Allí el gobierno ofrecía tierras a quien la tenía tomada. Entonces llegaron la pseudocolonia, la mitad del gobierno, las enfermedades, la selva no tenía tierra porque era el clima tropical. Entonces, a veces el fracaso de colonización
Yo regresé a Francia, pero después regresé a México y empieza a conocer el país y explique sobre México. Pero escribe para México, no escribe para Francia. Esto es la gran diferencia con lo que escribe para los reyes. Él escribe para los mexicanos, no para los franceses. Y de hecho, su libro fue publicado con su cumplido en México. Pero ahora vamos con las conclusiones. Última. Bueno, en todo eso encontramos imágenes muy múltiples, muy diferentes, parciales y siempre subjetivas, a pesar de algunas prevenciones en la biodiversidad. Podemos solo observar algunas cosas que la gente forma parte del paisaje y estuvo convencido mucho tiempo de que había descubierto la ruta. La idea expansionista de Cortés conquistando los territorios de España con la fe de España. Poco a poco, el soldado Cortés va dejando de liberar al escritor y va dejando la tarea considerable que fue ese enfrentamiento. La mirada imperial colonizadora tuvo que pasar solo a la reciclaje del idioma. Creemos que esto fue uno de los elementos claves para colonizar. Tal vez más importante que las armas y el especialismo. La controversia de la economía está en el centro de la legitimación. Con eso se legitima la colonización. Según la mirada de General un nuevo rumbo que describe la condición de los antiguos mexicanos para corregir los territorios. De hecho, fracasó. Más bien es al revés. Seguramente es el azteca. Luego llegaron Goetz y Bonpland a París con intenciones realmente científicas, sin ninguna intención de colonizar y hacer negocio. Humboldt tiene una mirada hacia la colonización. Solo observa y describe, pero no intenta entender las sociedades que viven. La mirada de los viajeros decimonónicos sobre América es múltiple. Además de los geógrafos y geólogos, están los hombres de negocio atraídos unos y otros por la minería, como Henning Bloch, que compró una mina de Temascaltepec en 1823. Unas aspiraciones colonizadoras como la de los José en Veracruz. La misión inicial de José cambió radicalmente después de su fracaso y lo expresa durante el viaje, la docencia en México como un medio de entender la sociedad, sus aspiraciones y sus valores. También se dio cuenta que en México, como independiente, no había lugar para la mujer como educación. Eso fue uno de los motivos por el cual trabajó para conseguir la educación en México. Muchas gracias. Bien, continuamos con la comunicación de Marco Vieta Muñoz, de la Universidad Autónoma del Estado de México, con la conferencia en Bartolomé de las Casas y la construcción de la identidad latinoamericana contemporánea. Bueno, agradezco mucho la invitación, todos los participación del Congreso. Bueno, ahora empezamos con esta ponencia. Quisiera solamente iniciarla con una puntualización para darnos una idea de cómo sigue estando presente Fray Bartolomé de las Casas. En estos últimos 10 años hay 5 biografías de Bartolomé de las Casas, no referencias
ya estos 10 años, diferentes estudios que siguen hablando en una perspectiva global desde diferentes ángulos, el ángulo lingüístico, ¿no? Todas estas biografías, todos afirman que su biografía es no las más acertadas, las más contestadas. Pero bueno, ahora nuestra reflexión sobre el programa PROVE es cómo ha sido propuesto para la construcción de la identidad latinoamericana, pero desde pensadores o desde dos escritores que son de fuera de este ámbito, como mencionó Todorov y otros Wallerstein. Sí, que han escrito ambos, bueno, no recientemente, Todorov desde el 82 y 2008, tiene dos textos en los que aborda las casas, y Wallerstein desde 2006. El propósito de esta ponencia es mostrar una faceta de la construcción de Bartolomé de las Casas como un referente para el discurso de identidad latinoamericana contemporánea. En este marco pretendemos contrastar dos reflexiones elaboradas fuera de nuestra región, porque, pese a estar pensadas en una situación histórica diferente, participan en la construcción y proyección de la imagen simbólica de Bartolomé en Latinoamérica. En esta ocasión trataremos dos perspectivas. Desde Todorov, expuesta en la conquista de América, el problema del otro, publicado en 1982, y el miedo a los bárbaros, publicado en 2008, y de Immanuel Wallerstein, presentada en el Universalismo Europeo, el discurso del poder, publicada en 2006. Vale decir que en ambos casos, Fray Bartolomé ocupa un lugar prominente porque desde él se observa la relación del Occidente con los no occidentales, también desde el presente. No solamente se trata de incidir sobre cómo funciona el pasado, sino cómo traer nuevas a la relevancia. Recordemos que este es el primer momento de la revolución. La revolución. Entramos en materia señalando que entre los personajes históricos que llegaron a las primeras generaciones de viajeros a América, luego de su descubrimiento, Fray Bartolomé es uno de los más relevantes políticos y vigentes. Su actualidad radica en que sus ideas y luchas hallan en la base de los exámenes que abordan los problemas de la actividad, la organización del occidente y del mundo contemporáneo. En ese sentido, la sólida crítica de la conquista y colonización del obispo se mantiene como un legado de que han arribado los ilustrados y los hombres de letras de la independencia, así como activistas y intelectuales contemporáneos que aportan la figura del dominico en un espectro que va desde la imagen de anticolonialista, ribeteado de marxismo, como se llama las casas imperialistas, hasta el fraude que en razón de la liquidez evangélica y su figura radicada en su compromiso con los más desfavorecidos y por su autoridad apostólica, están posibilidades de descentralizar. Y sigue su proceso de Vaticano. Ahora, para comprender cómo ha sido abordado por Bartolomé por Todorov y Wallerstein y proyectado como símbolo del espacio latinoamericano, es importante tener presente el telón de fondo que proporcionan las perspectivas latinoamericanas sobre las casas. Las acotaremos y luego las contrastaremos con las de Todorov y Wallerstein. En primer lugar, encontramos la perspectiva indigenista. Recordamos que a Bartolomé se le ha llamado también Océano Amor, porque los indígenas son un cargo real. Sí, aunque duró pocos años, pero que Bartolomé lo siguió usando, ¿no? Como cargo. La perspectiva indigenista es la primera. La actividad reformadora del dominico, dirigida a respetar bienes, libertades y las naciones indígenas, es considerada como fuente de inspiración o formación histórica y claro referente de lucha y proyección tópica para unos sectores indígenas. Basta con escuchar el eco de las palabras del obispo dirigidas al Consejo de Indias para comprenderlo tajantemente en muchas cosas más. Sigo a las casas. Las gentes naturales de todas las partes y cualquiera de ellas donde habemos entrado en las Indias tienen derecho adquirido de hacernos guerra justísima y barrernos de la paz de la tierra, y este derecho les durará hasta el día de hoy. Viene la otra posición, que es la crítica anticolonialista, que está centrada en la faceta de las casas. Colonista o precursor del anticolonialismo, en palabras de Juan Friedrich,
Recordar que hay un famoso libro que es la historia del colonialismo de los 70, que es del anticolonialismo, ¿sí? Que empieza justamente con las casas y pasando por más, ¿no? Entonces, aquí se destaca su oposición a la conquista de comillas de la cruz y la crítica severa a las fórmulas teológico-judías que fundamentan el argumento de superioridad moral y material europea. En la cuestión es que este anticolonialismo va matizado de antiimperialismo. También ha sido tocada la figura de Fray Bartolomé, también cuando estamos en Latinoamérica, por la teología de liberación. Esta perspectiva centrada en la exigencia de una represión teológica en torno a algo que denominan la opción preferencial por los pobres o excluidos, y que en general tiene a Fray Bartolomé como el caso más temprano de la permanente dimensión libertadora de la fe cristiana en cuanto citó críticas de la opresión y la injusticia, sin razón comunes. También ha sido tocado por la filosofía de la liberación, y esta corriente encuentra en las casas un referente necesario para pensar la historia de Latinoamérica y filosofar lo que denominan la periferia. Se asimila la comprensión de la relación entre Europa y el Fray Bartolomé en términos de crítica al egocentrismo, la opresión o la exclusión que sufrió la modernidad. También se observa como las casas como un crítico del antiimperialismo, y un trabajo reciente, hace 2 años, están diciendo que es el fundador de la filosofía latinoamericana. Claro, desde una perspectiva de la filosofía de la liberación. Después viene otro ángulo que va a ser comprendido, que es de la filosofía de la historia latinoamericana. Las casas aparecen aquí como un hito inicial en el vasto movimiento que Leopoldo Sea llamó proyecto asuntivo, definido por la tarea de elaborar una filosofía de lo americano desde varias corrientes filosóficas y desde la peculiar situación histórica de la región. Se destaca en particular el papel de las casas como rezo crítico del sistema colonial y su pensar desde la circunstancia latinoamericana. El campo de los derechos humanos es el más amplio, donde más se ha proyectado Fray Bartolomé, incluso por supuesto fuera del campo latinoamericano, ¿no? Desde esta perspectiva, se sitúa a Fray Dominico como un importante antecedente de los derechos humanos, incluso como uno de sus iniciadores, la idea de derechos naturales que ampara también. Se enfatiza que su defensa de los pueblos americanos por su pensamiento en la afirmación de la dignidad del hombre, fundado en el reconocimiento de los derechos naturales cotidianos ahora humanos, siempre contando con las limitaciones que su época le imponía. Entonces, estas son las perspectivas. De manera general, hay otras perspectivas que son más históricas, que son más de esclarecimiento de, podemos decir, lo que hizo este periodo, ¿no? Pero eso es como ha sido asumido, recordemos, como figura para ser proyectada, para ser instituido la identidad latinoamericana. Una revisión del conjunto latinoamericano, veamos cómo se acerca Wallenstein a las casas. Ante todo, lo consideramos el teórico de lo que denomina universalismo sesgado del mundo pan-europeo. Este universalismo lo trata como el conjunto de ideas del que parten las políticas expansionistas europeas desde los inicios de la modernidad. Estas políticas, como Wallenstein, se presentan siempre como si reflejaran valores y verdades universales, pero en realidad tienen un carácter sesgado y distorsionado porque son de los intereses de los dominantes del sistema mundial y las identifican como un bien mayor para la humanidad históricamente debilitadas. Solo una cuestionosa crítica podría poner realmente al servicio de todos. En su escrutinio, Wallenstein reduce las políticas del mundo paneuropeo contemporáneo a 3: la defensa de los derechos humanos y el impulso de la democracia; 2, la exhibición de la superioridad de las civilizaciones occidentales sobre los demás, con argumentos que señalan que ha logrado basarse en estos valores y verdades universales; y 3, presentar las verdades de mercado científicas
haciendo correctivos, señalando que no hay más alternativa que aceptar los postulados de la economía neoliberal. Estas ideas desacabaron no son nuevas. Mediante diversas formulaciones han constituido el discurso básico de los poderosos a lo largo de la historia del moderno sistema mundo, que es lo que organiza la expansión europea de civilizaciones. Frente a ese discurso, señala que existe otro contrapuesto, que las casas desempeñan un papel central al tiempo que inaugural, porque asientan las directrices básicas. Este discurso ha quedado siempre en torno al significado del universalismo, y en esta tradición se propone la necesidad de un universalismo, universal. Y aquí están las casas, ¿no? Esta confrontación ideológica es muy relevante y su desenlace, resalta el autor, será un factor de primer orden en la determinación de la forma en que se sitúa el futuro del mundo que vendrá dentro de 25 o 50 años. Existe, pues, luego del proceso de colonización terminal del 2020, modelos de pensamiento como el de las casas que cobraron relieve porque enjuician a los poderosos y resultan anexionadores. Resalto la palabra anexionadores tempranas. Sí, las casas de este mundo han sido acusados de ingenuos, de facilitadores del mal, de ineficientes, pero no dejan de tener algo que enseñarnos un poco de humildad para nuestra superioridad moral, un poco de apoyo concreto a los oprimidos y los perseguidos, y un poco de búsqueda continua de un universalismo global que sea de verdad colectivo. Por su parte, Todorov, al reflexionar sobre la conquista de América, persiguió destacar también el coeficiente de ejemplaridad de la historia, observando las figuras de Colón, Moctezuma, Cortés y las casas. Este acercamiento tiene el cometido de comprender las armas de la conquista para detenerla, porque afirma que las conquistas no pertenecen solo al pasado. Y sin dejar de ser el sentido y su generosidad, Todorov advierte y comprende los límites del trabajo. Considera que la defensa del indígena que pretende acotarse sustancialmente el poder del conquistador a la voz de su ideología fronterista. Los otorga a los españoles la facultad de incorporar a los indígenas al imperio sin media la organización pacífica y su consentimiento. Todorov señala luego que el soporte de esta forma de colonialismo estriba la conversión del otro en el marco del universalismo cristiano. La aceptación de este universalismo, que implica una visión igualitaria del ser humano como soporte de la defensa política del indígena, llevó a las casas a comprender la alteridad como una proyección de Dios. Convirtió a los indígenas en una especie de cristianos salvajes, pero dignos de las mayores consideraciones. Todorov resalta la importancia de la denuncia de la barbarie de los españoles, bien, porque prueba que la violencia colonial nada tiene de atávico ni de animal, es perfectamente humana y enuncia el aprendimiento de los tiempos ciegos. Más aún, lo que muestra el obispo es, cuando el contraste entre metrópoli y colonia, leyes morales completamente diferentes, aquí y allá. Ciegos. En el miedo a los bárbaros, escrito 35 años después, Todorov sigue reflexionando sobre el otro, sobre la realidad, sobre la barbarie, y aquí ya se traslada directamente al mundo contemporáneo, entonces simplemente recae de las casas, ¿no? Y aquí va a hablar sobre la necesidad de fundar un universalismo más amplio, cristiano, como el de las casas. Sin embargo, recupera la figura del obispo como crítico de la barbarie occidental. Solo que ahora la barbarie es para el francés, ante todo, una condición agresiva que da un sentimiento de libertad asesina, que hace que lleguemos a los demás a acceder a los libros de ventajas y bienes de los que quisiéramos disfrutar todos. Una vez revisadas todas las formas de comprensión de Bartolomé para el escritor y la de Latinoamérica, el contraste entre ellos deja claro que Bartolomé de una u otra forma se trató a su tiempo y que su persona y obra resultan inclinadas por
porque al intentar situarse en el supranacional constituye una defensa de todos los hombres, particularmente que vimos de los derechos y estudios. Este reconocimiento, por lo que Rafael Bartolomé, en una situación de ciclo de identidad continental, no es comprendido y reconocido por un lado en el marco del imaginario del héroe de carácter continental. En efecto, su compromiso con la dignidad del humano, libertad, justicia y la paz, ancladas en una vida legendaria, ha escalado de tal manera que el personaje histórico da paso a enfrentar al extremo, aunque eso no signifique que está situado mal en una crítica histórica y de vínculos otros. Por eso mismo, no son extraños los múltiples usos de su figura, pues los valores que catalizan junto con su legado intelectual sirven distintos grupos para construir una representación de unos otros de cara a un mundo caracterizado por la globalización y la multiculturalidad humana. Desde el lado de la perspectiva externa de Latinoamérica, sin dejar de lado el presentismo o el historicismo que conlleva el carácter central de la vida y la relación intelectual, también se advierte que aparece en palabras de Carla Corti como espejos de la conciencia occidental. Se observa que la mirada de las casas ha impactado la comprensión de la autorrepresentación del occidente intelectual bajo la lógica de centro-periferia, o el territorio oficial como el occidente frente al débil colonizado y explotado. Pero esta influencia decisiva para el occidente desarrolla un espíritu autocrítico que va también a la proyección de las últimas utopías, de sus últimas utopías occidentales. La aplicación de los derechos humanos es algo mundial, al margen de las diferenciaciones culturales. También se sustenta, a partir de las casas, en esta proyección exterior, debates y consideraciones sobre el grado de equidad que deberían mantener unas estructuras de relación política y económica mediante ámbitos de paridad. Se observa, en fin, a través de las casas, una particular forma de lo que se ha dado por llamar conciencia de globalidad, y esta comprensión se proyecta entre los pensadores latinoamericanos como un marco de retroalimentación. Entonces hay una figura que se crea en Occidente, son motivos nada más, y finalmente esta se acaba proyectando y acaba completando la comprensión también de los estados latinoamericanos en forma de las casas. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, la siguiente comunicación está a cargo de Samuel Luis Villegas Flores, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Su comunicación es Giselle y su trayectoria latinoamericana, Argentina 1942 y México 1950, 52 y 1978. Adelante. Hace unos días, el Instituto de Abril se inauguró en el Museo de Colombia en México una exposición titulada Giselle Colón y su cámara, de la cual quise la cobertura. Realmente, nuevamente que está ahí, detrás del recinto, de Iñaki Arranz, comisario también del museo. Y bueno, el propósito de esta investigación, una parte, recuperar una serie, como decía, muy poco conocida en México, de Sudamérica, solo estas dos exposiciones que mostré, una de Zona y una casa de América en París, una también sobre el Superville, pero sobre la jugada de la historia, la de ella, por ese incidente. Y en México a mí me llama mucho la atención que la Casa de su obra, el gran y vasto archivo que se ha conformado. Entonces, el propósito de la investigación es recuperar ese archivo, ese acervo para la memoria mexicana y también mostrar esos vínculos que se
se establece esa comunicación entre América y Francia, específicamente esta exposición que se acaba de inaugurar cerró el ciclo del proyecto Panamá, establecido entre Francia y México, cuyo propósito es escuchar los académicos y culturales que, como ustedes sabrán, se ven un poco tensos a partir de estos incidentes, y a veces se está tratando de lograr esa cooperación. En esa medida, pues, el propósito es, repito, rescatar la salud para el conocimiento no solo de dominicanos, sino también sudamericanos que van a ese conocimiento común. Muchas gracias. Presento a Juanito Superior, que va a presentar la poesía de Martín Poética y Organizaciones en este catalán. Pertenece a la Universidad Autónoma de España. Estamos esperando a ver si puedo tener sonido, porque pasaré a algunos pequeños videos con sonido. Bien, tanto sabemos si hay sonido, si no, lo cantaré. Bien, la charla que voy a hablar de tecnología y artes visuales de la Sierra Tarahumara. Este trabajo analiza la obra de un par de talentosos, por una parte una antropóloga, directora y también un editor de videos de cine, son Renan Garaza y Renis Pedro. Son franceses y lo importante de su obra es que articula lo que es la fotografía poética y todo lo que es la maestría de llevar el sonido. Una obra que está inspirada en seguir los pasos de Antoine Artaud de la Sierra Tarahumara, localizada en el noreste de México. Los rarámuris tarahumaras por primera vez tuvieron contacto con los jesuitas en 1607 a través del Padre Ponte, y en 1767 fueron expulsados por decreto de Carlos III, comenzándose así el proceso de radicalización con el catolicismo
y la orden no retornará al Estado hasta 1200 y justo una década después de empezar la Revolución Mexicana. Por lo tanto, vemos que el espacio que hay entre esta forma de conversión tiene un gran paréntesis de intervención de lo que sería por lo menos los jesuitas. El viaje de Artaud se efectuó del 7 de febrero de 1936 y el de los autores se realizó en 1977 y 1994. Esta es la ruta seguida de los autores. Una vez que llegan de México a Chihuahua, parten desde Seriacri hasta Naugachi, desde la parte derecha. Algo que se enmarca este trabajo es lo que desarrollan ambos autores es una nueva narrativa visual de Ferrari. Voy a señalar solamente muy breve 3 momentos en donde se observa el cambio de discurso narrativo en este tipo de estudios. Una mismo en 1930, en 1930, y en ellas encontramos los trabajos documentales de México desconocido de Humboldt, los trabajos de Carlos Basauri, de Pitts, de Bennett y de Sim. A partir de los años 30, ya se surge además de esta, podemos decir, teoría ortodoxa, surge una vanguardia importante y que en cierta medida fue relegada por los historiadores mexicanos y fue el creador de narrativas importantes en cuanto a conocimientos simbólicos inconscientes de las prácticas culturales rarámuris. Un dato de lo visual tratamos, también sigue moviendo. Hay películas importantes que van a tener una presencia tanto en México como en la formación de Raymond, que es Einstein, que viene a México, o va a México, a realizar una importante obra, que es Viva México, y bueno, conocido en México, sobre todo por las películas como La Huelga, Octubre, y que va a tener una influencia muy importante, sobre todo en la forma de montaje cinematográfico que va a crear una nueva narrativa visual. Dentro de la parte de la cosa tenemos de la Pía, el Cártel, Esparcero, entre otros. Lo que sería esta narrativa que veremos ya la parte que se va a desarrollar a partir de la visita de Artaud con su obra de México de Caídas Armadas, va a ser muy importante porque a partir de la presencia de Artaud y de los revistas va a haber una fascinación por este grupo Rarámuri y nosotros encontrar que va a ser como la inauguración de lo que sería el surrealismo en términos de las áreas de tipo visual en México y en muchos lugares que van a identificarse por un tipo de aproximación a la geografía y que dentro de ellos vamos a tener a Clifford, a
pienso a algunos fotógrafos como Dupleix, que son como Alcocer, y la misma Ramón Carrasco entre 1977 y 1994, entre otros. Durante su estancia, Carrasco realizó diversos films en el marco de lo que sería una organización que tiene un fundamento inicialmente surrealista. Encontramos en su obra que lo que quería destacar es que encontramos una obra doble, una obra narrativa visual, pero también encontramos esa combinación con su compañero Belli en una visión de lo que sería entonces o cerrarlo. Van a producir dos series de films, una es La Rueda del Público y la siguiente, la segunda segundo grupo, es Los Ritos del Invierno, y que tiene mucho mayor relación con la última etapa experimentada por Artaud, lo que se denominó la Rueda del Siglo. O sea que fue obviamente el interés de Artaud también en buscar de la cultura a través del periodo. La obra narrativa, como veremos en tres partes, va a ser una seductora y muestra una mirada muy distinta a lo que podemos denominar la etnografía ortodoxa. Puede ser un rodeo de cómo surgen temas tomados de Einstein y del surrealismo y se relaciona a una problemática interesante en términos de la base intelectual y de todo lo que es la psicología narrativa. Esta tiene sus antecedentes en la obra de Chekhov, La Hegemonía, y que procede de una novela de Jensen que se denominó una galaxia pompeyana, que posteriormente Sigmund Freud, a sugerencia de Jung, va a escribir una obra que se llama El Delirio y los sueños de la gran Jensen. Lo que cuenta esta novela es la historia de Kant, un arqueólogo enamorado de la imagen, una imagen esculpida en un banco de tipo clásico. Viaja a Pompeya para buscar a Fasina, que es la cosa frente a Messi. Hay una situación muy interesante en donde existe una relación entre el personaje ficticio y el mundo real a partir de lo que busca Norbert en este sitio. Entonces, tanto los sueños, las fantasías y los delirios se van a suceder en el proyecto del arqueólogo y encuentra a una dama y que no es otra que un viejo amor. Va a haber una relación entre la heroína protagonista de la obra y el sueño de piedra de Jensen. Este es un tema desarrollado por los surrealistas como una metáfora para revelar secretos, mecanismos, sigue el deseo, y vemos que surrealistas como Breton, Masson, Dalí, como Gala fue su Gala, y que tuvo una relación con Freud, así también como actores intelectuales contemporáneos
Este es el relieve que va a obtener Freud en una visita a la zona del Vaticano y que parte de lo que es este relieve está en Pompeya. Aquí vemos al fondo, a la derecha, está esta imagen del relieve Gaia. Esa es una serie que dedica a Dalí, no solamente Dalí, sino también Breton. Va a abrir una galería presente en el mismo título y que Duchamp va a diseñar esta puerta. Un doble homenaje tanto al movimiento como al cine fue la obra de Duchamp, con esta escalera, y la obra de Masson, en donde hace una interpretación más compleja. También Davis, cuando funda su revista de antropología, el nombre que lleva es Granda, incorporado una H por la historia, y posteriormente va a retomarse su imagen con la nueva época de 1986, y hay unos homenajes. Entonces, ¿qué relación tiene esta figura? Este es el ensayo que hace Ramón y Ricky, visitando precisamente Pompeya, y viene a hacer para Ramón la gran grande de su vida. Entonces aquí encontramos es una visión tan distinta, si bien es una visión profunda de este fenómeno que es el caminar. Y va a ser algo que se va a encontrar también, o van a buscar en sus primeras obras dentro de lo que es la marcha o el caminar de los carranos. Esta es parte de la obra de Mataramaras, y en donde es una metáfora de caminar. No solamente las mujeres caminan, pero también corren, y la marcha también se refiere a lo que va a ser el correr que tienen estos programas, o sea, caminar, correr, danzar, la fiesta, van a ser, en el sentido, términos o conceptos que van a tener varios significados. Por ejemplo, para Lumpos, la bandera tenía el significado de trabajar. Cuando ellos marchan, cuando ellos caminan, ellos están trabajando. Pero también el padre María encontró otra metáfora que significa no solamente marcha, sino que también es el programa de las plantas o de las personas. Desde el punto de vista histórico, vamos a ver que la marcha o la danza va a hacer un trabajo para rendir culto a Dios. Y vamos a ver cómo en su relato de la Copalma empieza a comentar lo que es la danza en lo que serían los
festividades autónomas, nuestras celebraciones de hierro, como puede ser los matachines durante las danzas del hierro, las instalaciones de hogar. Y actualmente con obras que se han desarrollado es como una guía de esta banda se lleva a cabo en el corazón de la Virgen de Guadalupe o la Navidad. En la obra de Renaud vemos la entrevista a los poetas, los poetas, que nos muestran que si bien estamos en una época de una banda o un cambio católico, que tienen totalmente una concepción muy distinta a la que sería al mismo católico. Durante la procesión de la Virgen de Guadalupe, vemos aquí rápidamente la procesión y encontramos que no solamente, como lo señala la Palma, se señalaba que la danza de los matachines es una danza de género masculino, sino que actualmente encontramos ya en este grupo chinas que danzan. Bueno, este es el ritmo que se toca, que es muy sencillo, y ya para terminar, se recuerda la masa de la china, que ya es un proceso de colonización en donde no solamente se limita al acompañamiento colateral o de manera coordinada al cantar los sexuales a la danza de Martín. Entonces aquí vemos que después de la producción hay una misa de esta noche y una vez que sale escura, encontramos que los ferrocarriles van a tomar casi no pasado, pero a partir de las 11 de la noche hasta el amanecer, ellos dedican su pieza a trabajar para que el mundo no se acabe a través de su marcha. Tanto lo que son los matachines, como la tienda de las matachinas, como una forma de proceso de modernización, no solamente hablar de género, sino también vemos todo lo que refiere a la indumentaria o a los instrumentos musicales. Pues gracias. Bien. Tenemos una barra de preguntas. No sé si hay alguno de ustedes que quiere hacer una pregunta. Estamos todos. Vamos a aprovechar.
Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Yo nada más quisiera hacer una pregunta para ti, porque, bueno, yo que estabas comentando lo de toda esta propuesta de la narrativa surrealista, respecto a lo que es Atornillador, ¿qué es lo que tú consideras que aportó respecto a lo que es esta marcha, ¿no? De los Palomares? Evidentemente ellos estuvieron en el territorio y realizaron las marchas, ¿no? por ese espacio. Pero particularmente de Arcos me interesaría saber un poquito más, ¿no? Sí, es muy interesante lo de la filmografía. Pero sobre narrativa, sí quisiera que comentaras un poco. Sí. Sí, la visita de León, desde mi punto de vista, es importante en varios sentidos. El primero es que él viene a México no con una visión documental, sino él viene a, y eso se nota en sus escritos, en sus conferencias, él viene a conocer una cultura que considera que en México ya terminó, y que esa cultura que está basada en el símbolo. Por otra parte, es importante porque, si bien su presencia fue muy breve y no tuvo un impacto inmediato, sí lo va a tener ese impacto, porque a partir de la publicación de su obra y de lo que circuló en la prensa, él va a hacer una defensa. Porque está totalmente, él y todos los socialistas que llegaron estaban a contracorriente de la política indígena del país, aun cuando era una política indigenista, la política era sumamente modernizante. Entonces, él venía a contracorriente, y él pensaba que esa cultura debería no de modernizarse, sino de ella misma buscar sus propios cauces si quería modernizarse. Entonces, describe una carta a los gobernadores, habla muy duro de sus obras de gobierno. Él nunca pensó que aquí se estuviera haciendo el mismo proceso que en Europa del indígena. Entonces, era una modernización impuesta, no solamente por los extranjeros, sino por el propio mexicano. Yo creo que lo que hemos discutido aquí, tan imperialistas y tan totalitarios y tan dogmáticos, son los mexicanos y los extranjeros al respecto del indígena. Entonces, él viene como en defensa, ¿sí? Tal vez llegó como en un sueño a defender algo que era tan imposible como lo fue en Europa, o aquí, perdón, me siento no, pero y luego también que sí, el efecto que encontramos es que realmente hay una nueva visión en la fotografía que se basa en la parte subjetiva de lo que es las relaciones fotográficas. Y lo que a mí me interesa mucho es no escribir, o sea, interpretar, y lo que yo creo que inaugura es como una forma de ver al humano bajo un proceso como de iniciación, un proceso iniciático. Si no, no se entiende. O sea, por eso algo que era interesante es que ¿por qué si nosotros aprendieron la lengua? O sea, entonces, si uno entra en ese proceso, pues entenderá, y el otro será la todo. Bien, si no, hay más preguntas. Sí. ¿Qué agregas sobre esto?
Y creo que también Artaud encontró el teatro no descrito que buscaba a través de las ceremonias precisamente a la cual asistió con los carnavales. Pero que eso le enriqueció mucho su visión del teatro también. Y lo que por aquí en los carnavales. Sí, efectivamente, o sea, todo lo que es su teatro es muy importante, tanto por la innovación que hizo al teatro, de lo que es el texto, de lo que es encontrar la dinámica, esta violencia, lo que son este tipo de relaciones, y también el concepto de cuerpos sinógenos, que fueron fundamentales para transformar y modernizar el teatro. Entonces, él privilegia más del habla, privilegia el gesto como un mecanismo de transformación, sobre todo de esos aspectos simbólicos. Algo que es muy importante es, por ejemplo, lo mismo que habla de la global, ¿no? O sea, si uno les pregunta, ¿y por qué aprendiste a danzar? No, pues yo soy profesor. Entonces, pero no en términos de una aproximación racional, uno esperaría que ellos digan por qué aprendieron, pero no es como la bicicleta. O sea, si los aprendizajes de la bicicleta, pues no le van a explicar, o sea, se suben a la bicicleta y andan. Entonces, es como si nosotros esperáramos a nosotros mismos preguntarnos por qué nos movemos en el mundo cuando lo hacemos porque lo aprendemos. Y así son muchos símbolos, muchas acciones que están fijados en el inconsciente y en esta forma no solamente racional, sino también espiritual. Bien, pues agradecemos a los coordinadores y a todos los directivos, a todo el equipo técnico y especialmente a ustedes por habernos escuchado y a los colegas por haber expuesto temas bastante interesantes y polémicos. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias. Su micrófono, no lo encuentro. Además quisiera recordar que mañana habrá 4 mesas, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Empezamos los trabajos a las 8:30 de la mañana. La primera mesa del día se titula Imaginario, Memoria, Estudios Culturales. Se va a hacer un día intensivo, como todos los días del Congreso. Los esperamos aquí para poder empezar los trabajos y seguir con este diálogo interdisciplinario que nos caracteriza. Muchas gracias y nos vemos mañana.